Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Gonger y hoy vamos a realizar un video repaso. Seguramente tú tendrás muchas interrogantes y preguntas obvias de qué o sobre qué tratará el video. Pues obviamente hoy vamos a hablar de la ciencia más divertida de todas, la biología. Si tú estás interesado de participar de este video repaso, pues has llegado al lugar más indicado. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Estamos acá. Vamos a realizar un repaso específicamente del tema del ciclo del fósforo y del ciclo del agua, ¿no? Pero para recordar, básicamente, este tipo de ciclos, lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar o hacer algunos saberes previos, ¿no? Recordarán ustedes que ya habíamos hablado de la composición del suelo. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más, o habíamos hablado anteriormente del suelo, ¿no? ¿Qué componentes tenía el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ahora vamos a hacer es disgregar un poco más de eso. ¿Y por qué nos interesa un poco más hablar del suelo? Porque esto me va a facilitar que ustedes puedan comprender y entender mejor el ciclo del fósforo, ¿ya? Entonces, acá, falta una tildecita, por favor. Composición, ¿no es cierto? ¿Listo? Composición del suelo. Entonces, vamos a empezar. La composición del suelo, bueno, el suelo, chicos, es una mezcla variable de materiales sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? En el suelo podemos encontrar materiales sólidos, podemos encontrar materiales líquidos, ¿no? Podremos encontrar materiales gaseosos. No vayas tú a pensar que el suelo simplemente es algo compacto, que no tiene básicamente, ¿no es cierto?, una estructura, o que tiene una estructura simplemente sólida. Pues no, en el suelo también podemos encontrar material líquido, como por ejemplo el agua, y materiales sólidos, como algunos gases, como dióxido de carbono, como CO2, como oxígeno molecular, etcétera, etcétera. El suelo está formado por una parte inorgánica, que en su porcentaje es mayoritario, y una parte inorgánica, ¿no? Dentro de la parte inorgánica, chicos, el suelo tiene roca madre, que es básicamente la parte más sólida del suelo, ¿sí? Y la más profunda del suelo, la roca madre. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la grava, la arena, el limo, la arcilla y además agua, aire, minerales, ¿sí? Esa es la parte inorgánica del suelo. Dentro de la parte orgánica, chicos, está constituido por restos de plantas y animales en diferentes estados de descomposición. Entonces, si nosotros nos vamos a esta partecita y observamos, justamente en esta zona, en este gráfico circular, lo que vamos a tener es básicamente la composición química del suelo, ¿no? Miren, 45% de minerales. Lo que más tiene el suelo es minerales. 25% agua, 25% aire y solo la parte orgánica, chicos, es un 5%. Nada más, solo es un 5% de material, ¿no es cierto? Por decir así, material orgánico, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de las sales minerales, pues justamente en esta zona de sales minerales, lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Como sales minerales es el fosfato. Y es lo que nos importa ahora, ¿no es cierto? Para empezar a hablar sobre el ciclo del, ¿no es cierto?, fósforo. Acá se encuentra el fósforo, el fosfato, ¿no? Con un 45% de minerales. Pero esa porción o esa cantidad de minerales, chicos, no lo es todo, ¿no? Hay que pensar que 45% solamente es fosfato, no es una gama de minerales, no solamente el fosfato, ¿ya? Entonces, eso es la información que tenemos ahora sobre el ciclo del fósforo, ¿no? Relacionado, obviamente, al suelo porque es un ciclo sedimentario, ¿ya? Entonces, ahí es lo que tenemos. Ahora, el origen del suelo, chicos, porque el suelo se forma, ¿sí? El suelo se forma, ¿ya? La ciencia que estudia básicamente el origen del suelo se llama pedología, ¿listo? Esta ciencia que estudia el origen, básicamente, va a utilizar una fórmula. Esta fórmula, ¿no es cierto?, es igual a la que estamos viendo acá. Dice, el suelo está en factor a P cerato, así se llama. P cerato. ¿Qué es P? Roca madre. C, es clima, el clima. R, relieve. T, tiempo. Y O, organismos vivos. ¿Ya? El suelo está en función de P cerato. ¿Ya? Entonces, para que se forme el suelo, tú necesitas todos estos factores. Roca madre, clima, relieve, tiempo y organismos vivos, ¿no? Miren, chicos, si yo les pregunto y ustedes tienen una idea y ustedes tienen claro esto, ¿no?
Si yo digo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa representaría P, C, R y T, ¿no? Roca madre, clima, relieve y tiempo. ¿Qué sería? Obviamente sería el biotopo. De organismos vivos, la biocenosis. Y biocenosis más biotopo, ¿qué va a formar? Un ecosistema. ¿Y este ecosistema está involucrado en la formación del suelo? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, a eso básicamente se va, ¿no es cierto?, el origen del suelo. ¿Listo? Empezar. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es básicamente el proceso de formación del suelo. ¿Cómo se forma el suelo? ¿Listo? Chicos, el suelo, el proceso de formación del suelo se da básicamente por dos procesos. Un proceso orgánico que se llama la humificación y un proceso inorgánico que se llama la meteorización, intemperismo o edafización. La humificación es básicamente el proceso de formación del suelo orgánico, ¿sí? Es un proceso de descomposición de la materia orgánica que da lugar al humo, ¿no? Los factores que intervienen para producir un suelo orgánico, chicos, son básicamente dos, ¿sí? Los factores que intervienen para, ¿no es cierto?, producir un suelo orgánico son básicamente tres. El clima, en donde va a repercutir muy importantemente la temperatura y la humedad, el tiempo, que puede ser meses, años, y los organismos que realizan un proceso de descomposición. ¿Listo? Esa es la formación de un suelo orgánico. La formación de un suelo inorgánico, chicos, se da por un proceso llamado meteorización, intemperismo o edafización. Tiene esos tres nombres. ¿En qué consiste el proceso de meteorización, intemperismo o edafización? En formar el suelo inorgánico. ¿Recuerdas que el suelo inorgánico tenía mayor porcentaje que el suelo orgánico? Pues justamente el proceso de formación de ese gran porcentaje se llama meteorización, intemperismo o edafización. Hay dos tipos de meteorización o intemperismo o edafización. El primer proceso se llama meteorización física, en el que los factores que van a involucrarse, chicos, son básicamente la temperatura, la erosión y la presión, a partir básicamente de la roca madre. Entonces, si por acá hacemos un dibujito, ¿no? Si por acá tenemos un dibujito, y vamos a imaginar que esta zona de acá es la roca madre. ¿Qué va a ocurrir, chicos, no? Que la meteorización física, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la temperatura, el cambio de temperatura, ¿no es cierto?, T pondré acá. La erosión, el desgaste del suelo, ¿no? Puede ser por también cambios de temperatura, el viento. La presión, el peso del suelo, ¿no? Pondré acá presión. ¿Qué van a hacer? Que la roca madre se fragmente, que la roca madre, ¿no es cierto?, se desintegre. ¿Listo? Eso básicamente es la meteorización física, ¿ya? Es el proceso de destrucción, ¿no es cierto?, de la roca madre, ¿ya? Pero por factores como la temperatura, la erosión y la presión. La meteorización química ya también tiene que ver con otros factores, ¿listo? ¿Y cuáles son esos factores que van a influir sobre la roca madre? El agua. Entonces, acá vamos a tener marcado un factor. ¿Cómo se llama? Agua, H2O, ¿sí? En este caso se van a producir diferentes procesos, chicos, como por ejemplo, se puede producir eluviación, hidrólisis, carbonatación, hidratación, oxidación o reducción. No es todo, no hay que detallar todo esto, pero sí hay que emprender que es por el agua, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver qué hace el agua. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Esta agüita va a tener una reacción con la roca madre. Entonces acá hay que practicar un poco de nuestra biología, ¿no? Hay que recordar primero que el agua, ¿no es cierto? ¿Es qué cosa? Una sustancia polar. Y que las sales minerales que se puedan encontrar en la roca madre, las sales minerales que se puedan encontrar en la roca madre, van a ser influenciadas drásticamente por la presencia del agua. Entonces, es obvio, ¿no? Si yo tengo sales minerales acá, pregunta, ¿el agua podría realizar una hidrólisis? Claro que sí. Entonces, cuando el agua llegue a la roca madre, también, ¿qué va a hacer? Lo va a fragmentar, lo va a descomponer, lo va a destruir a la roca madre. ¿Sí? Lo va a destruir. Pero no solamente lo va a destruir o lo va a fragmentar, sino que, chicos, también lo va a convertir en otras estructuras.
Entonces, el agua va a empezar a reaccionar por todas esas partecitas por donde ingrese, ¿cierto? Por acácito, y por todas estas cositas y todo lo acá, y va a generar un cambio químico. Escuchas lo que te estoy diciendo, ¿no? Genera un cambio químico. ¿Y en qué basa ese cambio químico? En hidrólisis. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Pero oye, a mí me han dicho que la hidrólisis solamente es, ¿no es cierto?, relacionado a las enzimas. No, no. Lo que pasa es que acá hay pues chicos, hidrólisis y también podríamos decir poder solvente del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay componentes del suelo, sales minerales que están unidas acá, hartas sales minerales están unidas acá. ¿Listo? Ahí tengo hartas sales minerales que están unidas ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando venga el agua, lo que el agua va a hacer es descomponer, romper, destruir. ¿Qué cosa? ¿No es cierto? A la roca madre. Entonces, esta roca madre automáticamente va a producir partículas pequeñitas, chiquititas. Estas partículas pequeñitas, chicos, ya no son químicamente igual o iguales a quién, a la roca madre, porque el agua ha participado en un proceso por decir así, de descomposición. Entonces, acá ocurre lo que se llama la meteorización química. ¿Ya? Cuando participa el agua. El agua viene, destruye la roca madre, lo descompone, produce partículas, pero estas partículas que se han producido son químicamente diferentes a la roca madre. ¿Listo? Entonces, en esto es muy importante entender para que cuando nosotros hablemos del ciclo del fósforo, pase este proceso de meteorización. ¿En el ciclo del fósforo ocurre meteorización? Sí, va a ocurrir meteorización, chicos. Y este proceso de meteorización es muy importante para la formación del suelo e incluso para el ciclo del fósforo. ¿Por qué? Porque el ciclo de fósforo o los fósforos, chicos, se encuentran dentro de la roca madre. Ahí estaría el fósforo. ¿Qué ocurre? El agua viene y libera, ¿no es cierto?, esos fósforos que están en la roca madre, ¿sí?, formando lo que nosotros conocemos como un conglomerado llamado apatita. El agua va a venir, lo va a liberar, va a romper la apatita y lo único que va a liberar es, ¿qué cosa? Fosfato. Fosfato. ¿Listo? Entonces se va a liberar fosfato y esto es lo que yo necesito para empezar el ciclo del fósforo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante en la formación del suelo. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es justamente pues hablar del ciclo del fósforo, ¿no? Vamos a empezar, ¿no?, con el ciclo del fósforo. Recuerden que en el caso del ciclo del fósforo, ¿no es cierto?, el ciclo del fósforo es un ciclo sedimentario. Sedimentario, local, lento y vulnerable, ¿no? Recuerden que es sedimentario porque su característica se ha producido por, su nombre dice, sedimentos, que es local porque solo se produce en ciertas regiones, no en todo el planeta, sino en algunas zonas, que es lento porque los cambios químicos que van a repercutir dentro del ciclo del fósforo se producen en millones y millones y millones y millones de años, y que es vulnerable porque cuando ocurra cambio químico, ¿qué va a ocurrir? Van a haber pérdidas. Se van a, ¿no es cierto?, producir pérdidas, ¿ya? Y eso es lo que, ¿no es cierto?, a nosotros nos interesa al hablar del ciclo del fósforo. Entonces vamos a empezar hablando del ciclo del fósforo, ¿ya? Listo. Entonces acá tenemos la roca madre, chicos, ¿no? La roca madre, ¿recuerdas? La roca madre. Esta roca madre es rica en qué? En rocas fosfatadas, ¿no? Esta roca madre es rico en fósforo. Pero ese fósforo, ¿está libre o está unido ese fósforo? Está unido en forma de ¿qué? De apatita. La apatita es un conglomerado, no solamente tiene fósforo, tiene otros minerales e incluso también tiene algunos metales pesados, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar estas rocas fosfatadas, ¿no es cierto?, formando parte de la apatita, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren quién va a venir, el agua. ¿Recuerdan? Viene el agüita. Listo, ¿cierto, no? El agua viene, ¿no? Y el agua lo que va a producir es un cambio químico, ¿recuerdas? Ajá. ¿Cómo se llama ese cambio químico? ¿Cómo se llamaba ese proceso? Se llama meteorización química. ¿Recuerdas? Entonces, acá se produce la meteorización química, haciendo que el agua, ¿no es cierto?, descomponga, destruya al suelo, a la roca madre, y esta roca madre lo que va a hacer es liberar fosfatos. Lo que va a liberar es, ¿qué cosa? Fosfato. Este fosfato
o estos fosfatos, chicos, se le puede venir o te lo pueden preguntar con diferentes nombres. Te lo pueden poner como fósforo inorgánico, ¿sí? Te lo pueden poner como ion fosfato, ¿no es cierto? O simplemente fosfato. En el caso de ustedes no creo que haya ningún problema si les ponen todos esos nombres, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado porque me pueden hacer una pregunta y en la alternativa puede estar cualquiera de los tres nombres, ¿ya? Puede ser fósforo inorgánico, puede ser ion fosfato, puede ser fosfato. ¿Acá? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este fosfato que está acá, chicos, va a ser absorbido ¿por quién? Por las raíces de las plantas. Y cuando eso suceda, muchachos, va a ocurrir el primer proceso del ciclo del fósforo. No he entendido, no he entendido. Escúchame, mira lo que va a ocurrir, ¿sí? Ocurre que este fósforo inorgánico va a ser absorbido por las raíces de las plantas. Este primer proceso tiene un nombre. Este proceso se llama nutrición mineral. Se llama nutrición mineral. ¿Y en qué consiste la nutrición mineral? En que las plantas absorban el fósforo inorgánico del suelo por medio de sus raíces, en donde obviamente participa la capilaridad, ¿no es cierto? Y pues dentro de la planta ese fósforo inorgánico se va a transformar en fósforo orgánico. O sea, acá está ocurriendo este cambio químico y este es el primer proceso del ciclo del fósforo, la nutrición mineral. ¿Listo? Entonces, cuando la planta absorba el fosfato, ¿qué creen que ustedes hará la planta? Pues la planta ya va a transformar ese fósforo inorgánico a orgánico. Ahora, acá hay una aclaración que hacerles, ¿no? Uno dirá, pero Honger, el fósforo inorgánico siempre es inorgánico dentro de un ser vivo. Sí, claro que siempre lo vamos a encontrar como fosfato, pero este va a formar parte de moléculas orgánicas, como por ejemplo, vamos a encontrar ATP, vamos a encontrar fosfolípidos y ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, chicos, obviamente la planta ya produjo un fósforo inorgánico, perdón, un fósforo orgánico, gracias al proceso de nutrición mineral. Cuando el herbívoro se come a la planta, el herbívoro va a obtener de la planta también el fósforo orgánico. Igual el carnívoro y así en toda la cadena alimenticia, produciendo básicamente moléculas orgánicas que son parte del ciclo del fósforo. ¿Y cuáles son? El ATP, adenosintrifosfato, los fosfolípidos y los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Los ácidos nucleicos. Son las tres moléculas orgánicas que se han producido en el ciclo del fósforo. E incluso también podríamos mencionar, perdón, a ésteres de bajo peso molecular. También podríamos mencionar algunas enzimas, algunas vitaminas, que obviamente van a tener dentro de su composición también el fósforo, ¿no? Incluso proteínas de almacenamiento, como el caso de las fosfoproteínas, si hablamos de la caseína, y si hablamos también, ¿no es cierto?, de la vitelina, ¿ya? Entonces, ahí estamos encontrando el fósforo orgánico en toda la cadena alimenticia. Acá hay que recordar, pero algo, muchachos, y es que la cantidad de fósforo que está absorbiendo la planta, ¿no es cierto?, por medio de sus raíces, no es muy alta. Es una cantidad considerablemente baja. Como no entiendo, Joner. Lo que pasa, muchachos, es que así, de antes habíamos dicho que tenía un 45% de minerales, pero no es todo el fósforo, no es todo fosfato, chicos, no es todo fósforo. Hay otros minerales también que van a formar parte del suelo. Uno de los cuantos que tenga el suelo es el fosfato, pero su cantidad es muy mínima a nivel del suelo. De manera tal que cuando la planta absorba este fósforo, lo va a utilizar para producir sus moléculas orgánicas, pero no van a ser en cantidad. Por lo tanto, toda esta cadena alimenticia va a encontrar, por decirlo así, una cantidad muy pequeña de fósforo dentro, ¿no es cierto?, de su composición y dentro de las moléculas orgánicas que éstas producen, ¿ya? Por esa razón es que al fósforo se le conoce como un factor limitante, que quiere decir que no se encuentra en muy buena cantidad o mayor cantidad dentro del suelo. ¿Bacán? Entonces, la cadena alimenticia me produce fósforo orgánico, pero ya recordarás que acá igual la cadena alimenticia genera restos. Pueden ser cadáveres, pueden ser heces y acá aparece algo, huesos. Claro, en el hueso tenemos fósforo, es cierto. ¿En dónde está? Claro, está en la hidroxiapatita, exacto. Ahí tenemos fósforo, ¿no? Tenemos fósforo. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
el segundo proceso del ciclo del fósforo, ¿no? En este caso, este segundo proceso se llama, ¿sí? La fosfatización, llamada fosfatización, ¿sí? Va a generar que, pues, obviamente, el proceso de descomposición del fósforo orgánico, recuerda que acá en los restos, en los cadáveres, en las heces, en los huesos se encuentra el fósforo orgánico, se va a transformar a fósforo inorgánico, produciendo una molécula llamada ortofosfatos, ¿no? Esto está realizado por una bacteria, ¿no es cierto? O por bacterias fosfatizantes. Y uno dirá, pero Jonger, ¿el fosfato no es lo mismo al ortofosfato? Sí, chicos, es lo mismo. Yo sé que ustedes han aprendido eso, ¿no? Pero por favor, hay que tener mucho cuidado. La universidad, mis profesores de la U, a veces algunos no saben química, y no van a saber diferenciar entre un ortofosfato y un fosfato. Así que por favor, mucho cuidado con esto. Recuerda que en el proceso de fosfatización, que es un proceso de descomposición, el fósforo orgánico se convierte a fósforo inorgánico gracias a un grupo de bacterias llamadas fosfatizantes. ¿Ya? Entonces, este fósforo inorgánico que está acá, este ortofosfato, chicos, va a ser arrastrado por el agua. ¿Cómo es eso, Honger? Claro, mira, lo que ocurre es que en este caso, chicos, el, el, este fosforito inorgánico va a ser arrastrado hasta la napa freática. ¿Por quién? Por el agua, ¿sí? El agua arrastra, ¿no es cierto? Ese fósforo inorgánico, ¿sí? Ese fósforo inorgánico lo va a arrastrar, ¿ya? Esa agüita va a arrastrar ese fósforo inorgánico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que, ay, creo que no entra. Ya vamos a hacer entrar como sea. Listo acá. Esta agüita, ¿no? Va a arrastrar el fósforo inorgánico hacia la napa freática. Pero este viaje o este arrastre desde el suelo, de cualquier suelo, puede ser de los suelos de la región andina, de nuestra zona, hasta la napa freática, no es en un corto tiempo. Este proceso se da en millones de años. Es por eso que este ciclo es lento. ¿No? Por eso es la característica del ciclo lento, ¿no? Acá ya estoy viendo que es muy lento. Entonces, ¿qué ocurre? La napa freática luego se conecta con el mar. Es la agua subterránea de nuestro planeta que se conecta con el mar y que la cantidad de fósforo que está llegando al mar es obviamente una cantidad muy considerable y porque es el fósforo que se ha acumulado durante millones de años que básicamente por su arrastre van a llegar al mar, ¿no? Van a llegar al mar y va a llegar en una cantidad muy alta, y ese fósforo inorgánico que está llegando al mar nuevamente va a entrar a la cadena alimenticia. En este caso el fitoplancton, el zooplancton, anchoveta y el bonito. Todos estos organismos van a alimentarse del fósforo inorgánico, bueno, van a asimilar el fósforo inorgánico, pero ya no como en el caso de este ecosistema terrestre, sino acá va a asimilar, ¿no es cierto?, una cantidad considerable. Por lo tanto, los alimentos marinos o los organismos marinos son ricos en fósforo, justamente por esta razón, chicos, porque la cantidad de fósforo que está llegando a la napa freática es muy, muy alta, recontra muy alta, ¿ya? Entonces, acá tenemos la cadena alimenticia llena de fósforo, muy llena de fósforo, ¿sí? Pero cuando estos organismos mueran, chicos, su proceso de descomposición en millones de años, van a producir nuevamente, ¿qué cosa? Rocas fosfatadas. ¿Me he entendido? Cuando se muere el fitoplancton, cuando se muere el zooplancton, cuando se muera la anchoveta y el bonito, estos, estos cadáveres van a descomponerse en millones y millones y millones de años. La descomposición de esos cadáveres va a generar en el en el fondo marino, va a generar rocas fosfatadas. La Tierra, por movimientos propios de la Tierra que tienen que ver con su dinámica y con la litosfera, va a hacer que estas rocas fosfatadas que se han producido en millones y millones de años salgan nuevamente, ¿no es cierto?, hacia la superficie de nuestro planeta Tierra y que eso obviamente va a generar nuevamente que el ciclo empiece y se origine nuevamente, ¿ya? Y se origine nuevamente, ¿ya? Entonces, esa partecita es muy importante entenderla, chicos, ¿ya? Cuando los cadáveres de todos estos organismos se descompongan en millones de años, producen rocas fosfatadas,
que luego van a salir por movimientos propios del planeta Tierra, ¿sí? En millones de años a la superficie y que nuevamente van a ser utilizadas para que se produzca una parte del ciclo, ¿ya? Pero estos peces que están acá son ricos, ¿no es cierto? En fosfatos o en fósforo, van a ser el alimento de esta avecita que está acá, ¿no? Esta avecita que está acá, chicos, no es el Luis López, por si acaso. Esta avecita, ¿cómo se llama? Esta avecita se llama las aves guaneras, ¿ya? Son las aves guaneras, ¿listo? Y bueno, las aves guaneras, ¿qué hacen, pues, chicos? Las aves guaneras, básicamente lo que hacen es alimentarse de una cantidad, ¿no es cierto?, de peces y que son muy ricos en fósforo. Y estas aves guaneras, pues, van a producir algo conocido como ¿qué? Como guano. Y quiero que vean acá un poco. Estos son los nidos de las aves guaneras. ¿Están viendo estos montículos que están ahí, cito encima? Ya. ¿Esos qué cosas son? Esos son, pues, chicos, el guano de isla. Y este guano de isla es rico en ¿qué? Rico en fósforo. Muy rico en fósforo. ¿Y en qué utilizamos el guano de isla? ¿En qué usamos el guano de isla? Pues el guano de isla, muchachos, lo vamos a usar, ¿no es cierto? ¿En qué? En el suelo para, ¿no es cierto? Básicamente nutrir el suelo y obviamente la planta absorbe nuevamente ese fósforo y empieza nuevamente el ciclo del fósforo, ¿no? Entonces, básicamente eso es el ciclo del fósforo. Recordar que nuestro país es rico en mano de isla, todavía en el norte del Perú, en Piura, en Sechura, Piura, las islas de Bayóvar, tenemos todavía islas guaneras, que bueno, antiguamente eran conocidos como el oro negro. Nuestro país incluso compró la esclavitud de varias personas utilizando el guano de isla, ¿sí? Pero que en la actualidad, ¿no es cierto?, ya es básicamente una actividad que no se practica demasiado, ¿no? Se practica, pero no como antes se practicaba para la fertilización del suelo y específicamente para su uso en la agricultura, ¿no? Entonces, de esto se trata el ciclo del fósforo, ¿ya? De esto se trata el ciclo del fósforo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces para poder repasar, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a hablar sobre el nivel Teletubby. Entonces vamos a entrar a hacer el nivel Teletubby del ciclo del fósforo, ¿ya? Para poder recordar básicamente cuáles son las peculiaridades que tiene este ciclo. Bueno, el ciclo del fósforo tiene un tipo de ciclo. ¿Qué tipo de ciclo es? Un ciclo sedimentario, lento, local, vulnerable, ¿sí? Su depósito principal es básicamente, ¿no es cierto?, el suelo de la litosfera. Y acá hay que tener algo muy en cuenta, que como es local, no es pues toda la litosfera, ¿no? Es en algunas zonas de la litosfera. Específicamente donde hay qué cosa? Guano de isla, rocas fosfatadas y huesos. Los huesos también pueden ser considerados depósitos principales del ciclo del fósforo, ¿ya? Que tienen una característica, contienen qué cosa? Fosfatos, ¿ya? ¿Cuáles serían o quiénes serían los organismos que inician el ciclo? Pues obviamente las plantas. Son los organismos que inician el ciclo del fósforo, ¿ya? Y las moléculas orgánicas que se producen, ¿cuáles son? Pues básicamente los ácidos nucleicos, las moléculas de alta energía como ATP y los fosfolípidos. ¿Y qué sustancias inorgánicas se producen en el ciclo del fósforo? Pues ortofosfatos o simplemente fósforo inorgánico, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos del ciclo del fósforo? Son dos. El primer proceso se llama nutrición mineral, en el que las plantas absorben el fosfato por medio de sus raíces para producir fósforo orgánico. Por lo tanto, la nutrición mineral también sería la transformación del fósforo inorgánico a orgánico. Y el segundo proceso es el proceso de descomposición o de fosfatización, que consiste en transformar el fósforo orgánico a fósforo inorgánico, obviamente dada por bacterias fosfatizantes. ¿Por qué es importante el ciclo del fósforo? Porque produce moléculas orgánicas muy importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, como es el ATP, como son los fosfolípidos y como son los ácidos nucleicos. ¿Cuál de estos tres tiene mayor importancia? Los tres, ¿no? Por eso dice síntesis de moléculas orgánicas. Y como tú habrás visto, el ciclo del fósforo tiene procesos de entradas y salidas de materia y energía. Por lo tanto, obviamente estamos viendo un proceso de
¿no es cierto? Autorregulación y como consecuencia, equilibrio en el ecosistema. Y la alteración, ¿dónde se producía el ciclo del fósforo? En el suelo. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos fertilizantes químicos y sustituimos ese fósforo inorgánico que se producía en menor cantidad en el suelo? Pues va a alterar obviamente el ciclo del fósforo. ¿Ya? Listo. Entonces, con esto terminaríamos la parte del ciclo del fósforo. Espero que les haya gustado y bueno, vamos a hablar ahora del ciclo del agua.